Hoy deseo compartir contigo un pequeño mensaje titulado ¿Dónde están los otros 9? Y es acerca de la historia de los 10 leprosos que está en Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Nos dice la historia básicamente que el Señor Jesucristo sanó a 10, pero solamente uno volvió a darle gracias. ¿Sabe usted que el ser humano es intrínsecamente malo? Mas sin embargo se cree bueno. Es más, hay muchas personas que creen de que Dios les tiene que dar entrada al cielo porque son personas buenas. ¿Ve? Yo lo he escuchado mucho. Y aún dentro de la iglesia. ¿Ve? Pero dice la Biblia que no hay bueno ni aun uno. Y por esta idea que está muy fuertemente arraigada en la mente de las personas, muchas personas se creen que se merecen más y lo mejor. Y no son personas que en su vocabulario esté gracias, por favor. No lo están porque se creen que se merecen más y lo mejor. Por eso lo escuchamos continuamente entre la gente decir, ¿verdad? Tú te mereces más. Tú te mereces algo mejor. ¿Ve? Porque nos engañamos a nosotros mismos pensando de que nos merecemos. Pero tú y yo no nos merecemos nada, especialmente de Dios. No. Lo único que nosotros necesitamos es que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Ve? Ahora, quiero compartir rápidamente 3 cosas que he visto en este texto. Uno, de que los 10 leprosos pidieron bien. Segundo, que ellos recibieron bien las palabras del Señor y por ende la sanidad. Pero desgraciadamente, el tercer punto, que pagaron muy mal. Fueron malagradecidos, excepto uno de ellos. Pidieron bien. Sin dudas, pedir reconociendo nuestra condición es muy importante, ¿ve? Y hacerlo con humildad. Estos 10 hombres pidieron al Señor con humildad, reconociendo su condición. Imagínense este cuadro: el Señor viene entrando a la aldea, los niños están jugando ahí, ven al Señor Jesucristo. Y van a llamar a su mamá, a papá, y dice: papá, mamá, viene el Señor Jesús y sus discípulos. Y todos los demás empiezan a salir y van hacia el encuentro del Señor. Pero allá como a 50 metros están 10 leprosos, tal vez detrás de un árbol o unas piedras, y empiezan estos a clamar y decir: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los voltea a ver. Y les dice: ok, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Ve? Lo que me llama la atención es que estos hombres pidieron bien, pidieron con humildad, no pidieron con prepotencia, no pidieron queriendo probar al Señor, como muchos hacen, ¿no? No dijeron estos leprosos: ¿sabe Jesús, tú que predicas el amor y la compasión, ¿por qué no nos sanas pues? No dijeron: tú que dices que eres hijo de Dios, a ver, ¿dónde está tu poder? Sánanos. No lo hicieron como el ladrón que estaba ahí junto a él cuando fue crucificado, que dijo: oh, tú que dices que eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. No lo hicieron con esa actitud estos 10 leprosos, lo hicieron con humildad. Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Ve? Porque cuando usted y yo pedimos bien, especialmente a Dios, vamos a recibir. Porque Dios no rechaza a alguien que se humilla ante Él. Y si hay alguien en el cual tú te tienes que humillar, es ante Dios. Más vale que lo creas y lo hagas. ¿Ve? No como mucha gente que anda pidiendo con prepotencia, como un individuo que me llamó que tenía necesidad porque dice que iba a una iglesia, tuvo un accidente y nadie le quiso ayudar. Y empezó a hablar mal de los cristianos, de los pastores, de las iglesias, y que los cristianos son una partida de hipócritas y esto y que el otro. Lo fui a ver, nos vimos en un restaurante y siguió con lo mismo. Mas sin embargo, yo dije: ok, le voy a comprar un lunch, le llené su tanque de gasolina y hasta ahí fue. ¿Sabe? Fue unos meses después, volvió a llamar, pensaba que estaba hablando con otro pastor y siguió con la misma cantaleta. Y yo le dije: ¿sabe qué? Ya hablamos, ya conozco tu historia. Y me colgó. Porque muchos andan así. Andan queriendo probar la fe de otros, el amor de otros. Pero estos 10 no hicieron eso, no probaron al Señor para nada, sino que le creyeron. Y ese es el segundo punto. ¿Ve? El segundo punto es de que ellos creyeron las palabras del Señor. Y obedecieron lo que Él les dijo. Él les dijo: vayan, preséntense al sacerdote. Y eso fue lo que hicieron. No hicieron como algunos hacen, ¿ve? No dijeron los 10 leprosos: hello, ya fuimos a los sacerdotes.
Porque resulta que la Biblia dice en Levíticos 13 y 14 que los sacerdotes eran quienes declaraban a las personas con lepra o sanos. Por eso el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Ve? Entonces no dijeron, hello, sánanos primero para que nosotros vayamos a presentarnos a los sacerdotes. No dijeron eso, le creyeron al Señor, obedecieron su palabra. Porque mi hermano, cuando usted obedece y le cree al Señor, usted va a recibir bendición. No le vaya a creer a esos prepotentes que dicen, reclame al Señor, reclame las promesas del Señor. Usted no tiene que reclamarle nada a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Usted solamente tiene que humillarse ante Dios, tiene que creerle y obedecerle, y el Señor le va a bendecir porque no es hombre para que mienta. Estos hombres le creyeron al Señor, pidieron con humildad, le creyeron al Señor, obedecieron sus palabras, fueron rumbo hacia los sacerdotes. Y cuando iban en camino, dice la Biblia, que fueron sanados. Algo simple hizo el Señor. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Es todo lo que hizo por ellos. ¿Ve? Repito, no dijeron los leprosos que no vas a orar por nosotros, no vas a poner tu mano, no, nada. Una actitud muy diferente a la de Naamán, el general del ejército sirio, que leemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán tenía lepra. Y estaba una niña ahí, una niña israelita que había sido hecha prisionera y estaba viviendo en la casa de Naamán como esclava. Y ella le dijo a la esposa de Naamán, dile al general que vaya a ver al profeta Eliseo. Y cuando Naamán fue a ver al profeta Eliseo, el profeta Eliseo fue lo que le dijo. Oiga bien, muy parecido a lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, ¿sabe qué? Ve al río Jordán y zambúllete ahí, métete 7 veces. Y eso te va a sanar. Y dice la Biblia que Naamán se enojó muchísimo. ¿Ve? Dice que Naamán se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Arabá y de Farfar que están en Damasco no son mejores que las de Israel? Se fue enojado. No recibió sanidad. ¿Ve? Pero estos 10 leprosos no hicieron eso. Ellos recibieron bien la palabra del Señor, obedecieron y fueron, y cuando iban en camino recibieron sanidad. Así es. Es una fórmula perfecta. Cuando usted se humilla ante Dios, usted le cree a Dios y usted obedece a Dios, hay bendición. Seguro que hay bendición, porque el Señor así es. ¿Ve? Entonces, el tercer punto que quiero hacer es de que estas personas pagaron mal. Pagaron muy mal. De los 10, solo uno regresó dando gracias a Dios. Los otros 9 dijeron, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy. Como muchos hacen hoy en día, cuando están en apuros, cuando están en necesidad, buscan a Dios, le hacen promesas y esto y que lo otro. Los he escuchado, ¿no? Cuando van a cruzar la frontera de allá de México para Estados Unidos, dicen, oh Dios, si solamente me dejas pasar y llegar allá a Carolina del Norte, allá a Washington DC, a la Florida, qué sé yo, ahí sí te voy a empezar a servir. Llegan y se olvidan de Dios. Otros dicen, Señor, si me sanas ahora sí te voy a servir de veras. Si me das ese trabajo voy a empezar a diezmar. Sí, y le hacen un sinnúmero de promesas a Dios, pero cuando ellos lo reciben, se olvidan de eso. ¿Ve? Tenga mucho cuidado, no juegues con Dios. No juegues con Dios. ¿Ve? Estos hombres entonces, 9 de ellos no volvieron, solo uno. El escritor cristiano Charles Brown dice que posiblemente hayan sido 9 razones distintas y él las comparte y me parece muy interesante. Primero dice, es posible que uno de ellos no volvió para ver si la sanidad era real. Otro dijo, bueno, déjame ver si la sanidad es permanente. Un tercero dijo, voy a esperar hasta que vea de nuevo al Señor Jesús para darle las gracias. Un cuarto decidió que en realidad él no tenía lepra. Los sacerdotes se habían equivocado. El médico se equivocó. No es que Dios me sanó. Un quinto dijo, al fin de todos, y yo iba a sanar. ¿Ven? Un sexto dijo, la verdad es que tengo que darle las gracias a los sacerdotes porque ellos fueron los que me declararon sano. Le doy la gracia al médico porque ese fue el que me sanó, no a Dios. Muchos dicen eso. Un séptimo dice, bueno, en realidad Jesús no hizo nada, solamente dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. No tengo por qué darle gracias.
Un octavo dijo, cualquier otro rabino, profeta o pastor o disque apóstol hoy en día, right, lo hubiera hecho. Y un noveno dijo, la verdad es que ya me sentía mejor. Pues así son los malagradecidos. Nunca reconocen la obra de Dios en su vida. Siempre buscan excusa para explicar que Dios no fue, que fue su propia fuerza, su propio poder, su conocimiento, su dinero, su trabajo, sus familiares. No, excepto reconocer de que es Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva viene del Señor. ¿Ve? Entonces, me llama mucho la atención esto. Porque aún en lo más básico no le damos gracias a Dios. El predicador H.A. Ironside una vez estaba en un restaurante y cuando ya iba a empezar a comer se le acercó un hombre y le dijo, ¿sabe, puedo sentarme contigo? Claro que sí, dijo. Y cuando se sentó, como ya iba él a empezar a comer, bajó el rostro y se puso a orar. Cuando levantó la cabeza, el hombre le preguntó, ¿tienes dolor de cabeza? No, le dijo. ¿Tiene algo tu comida? No. Solamente es mi costumbre antes de comenzar a comer, yo le doy gracias a Dios donde quiera que esté. Y el hombre dijo, oh, no, tú no eres uno de esos, ¿verdad? Pues déjame decirte que yo no le doy gracias a nadie, porque yo me gano con mucho sudor lo que yo como, lo que yo tengo, todo. No tengo que darle gracias a nadie. Y le dijo el predicador, ok, ya veo. Sabes, tú eres como mi perro. Yo le doy de comer y empieza a comer así. Así es mucha gente. De repente tú eres uno de esos, no le das gracias a Dios ni lo más básico por el alimento que tienes día tras día. Déjame terminar con esto entonces. ¿Ve? De los 10 leprosos podemos aprender dos cosas. Uno, que pidieron bien. Segundo, que ellos recibieron bien. Pero tercero, pagaron mal. 10 recibieron sanidad, pero solo 9 fueron agradecidos. No. Ojalá fuera así. Solamente uno. Porque aprendemos de esta historia que la mayoría, 9, y esa es la realidad, la mayoría de las personas son malagradecidas. Solo uno fue agradecido, volvió y le dio gracias a Dios. Y el Señor, cuando llegó este hombre, preguntó, ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10? ¿Sabes? El Señor sigue preguntando hoy en día. ¿No son miles a quienes sano y salvo? ¿Dónde están? ¿No son miles a quienes bendigo día tras día? ¿Dónde están? ¿No son miles los que claman a mí y yo les respondo día tras día? ¿Dónde están? Porque saben, usted, por ejemplo, ¿dónde están? No están en las iglesias, ¿right? Porque sí, están en la iglesia de repente, las iglesias donde arman show, parecen discotecas y le dicen un montón de cositas bonitas, pero donde predican la sana doctrina y le predican contra el pecado, ahí no quieren ir. No. Pero sabes, el Señor te pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál de los dos eres? De los dos grupos, ¿de los 9 o del 1? ¿Eres de los malagradecidos o de los agradecidos? Yo no sé. Tú sabes. ¿Sabes? El Señor se place y se complace cuando tú y yo somos agradecidos con Él. Dios te bendiga.